Me siento muy halagada de esta invitación que recibí por parte de la Facultad de Educación y pues será para mí un gusto compartir con ustedes también esta hora en donde espero aportarles a su gestión como docentes y recuerden que vamos a estar en una dinámica constante a través del chat, así que vayan dejando sus preguntas, vayan poniendo sus comentarios porque los vamos a ir viendo acá durante la charla y será para mí también un gusto poder responder algunas inquietudes que ustedes tengan o enriquecer esta charla a través de los aportes que ustedes puedan darnos. Así que bueno, sin más, vamos a empezar para aprovechar nuestro tiempo a cabalidad y por supuesto que van a tener ustedes la grabación y van a tener el material de esta charla para que ustedes puedan consultarlo más adelante también y puedan volver a escuchar o volver a revisar algún dato que ustedes consideren importante. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy y para empezar pues quiero que iniciemos con una actividad. Recordemos que parte de nuestro quehacer como docentes es ser activos, dinámicos, proponer diferentes tipos de relaciones y trabajo con nuestros estudiantes. Así que no podemos pensar que porque estamos trabajando a través de la virtualidad, nuestra clase va a ser pasiva o va a ser aburrida o va a ser monótona, sino que al contrario, tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar para que nuestras clases continúen siendo tan dinámicas o más que lo que hacíamos en la presencialidad. Así que bueno, les voy a invitar a participar en una dinámica de inicio en nuestra sesión de hoy. Les voy a pedir por favor que ingresen a la dirección que encuentran ahorita en pantalla, que es www.menti.com y ahí les va a pedir un código de acceso. El código es 8940683, que les pido a nuestras señoritas que nos están apoyando en el chat, si lo pueden colocar por favor, lo repito, es 8940683. Ese es el código que ustedes deben ingresar al ingresar a la página menti.com. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, simplemente responder esa pregunta, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo me siento hoy? En una palabra, coloquen por favor ahí cómo se sienten ustedes. Mientras tanto, yo voy a ingresar también acá a menti.com para poder ir viendo las respuestas que ustedes nos den. Ya tenemos varias respuestas. Miren qué bonito. Tenemos ansiosa, ilusionada, motivado, feliz, entusiasta. Y vean, la palabra que más resalta es la palabra excelente. ¿Qué quiere decir hoy? ¿Qué quiere decir eso? Que esa palabra que ustedes ven más grande es la palabra que más se repite con las personas que están participando. Bendecida, alguien se siente frustrado, también es válido. Recuérdense que como seres humanos pues tenemos sentimientos positivos y sentimientos a veces que no son tan positivos o que nos crean cierta inquietud, que también son muy válidos. Hay un emoticón por ahí de una carita feliz, excelente. Con motivación, ilusionada, cansada, hay alguien que también se siente cansada por ahí, entusiasta. Bueno, esta es una forma de conectar cuando estamos empezando una clase con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre hacer ese rompehielo, siempre hacer ese momento de cercanía con nuestros estudiantes. No puedo llegar solo al aula virtual y decir, bueno, empezamos la clase ahorita y el tema de hoy es tal. O sea, no podemos hacer eso de una manera tan abrupta o tan directa al tema de clase. Siempre tiene que haber una forma, una actividad, una pequeña motivación, tal y como lo hacíamos en la presencialidad, un saludo, una charla, un ¿cómo estás? Esa interacción. Recuérdense que lo principal siempre en nuestro quehacer docentes es que nuestros estudiantes y nosotros somos seres humanos y algo que caracteriza a los seres humanos es que somos seres sociables por excelencia. Esa es una característica que no podemos negar. Entonces, aunque estemos en medios virtuales o aunque estemos en medios presenciales o en la presencialidad, la característica de que somos seres sociales es la característica que prevalece. Entonces, profesores, profesoras,
no podemos olvidar esa característica de nuestros estudiantes. A ellos les gusta interactuar con nosotros, les gusta interactuar entre ellos mismos, entonces es momento de hacer actividades, dinámicas, invitar a esa interacción constante. Así que siempre les recomiendo empezar con una pequeña dinámica de rompehielo, de motivación, de saber cómo amanecimos hoy, cómo estamos. Esta podría ser una, pero a lo largo de la charla vamos a ir viendo más dinámicas que ustedes pueden ir desarrollando. Y vean, en este momento que estábamos platicando, pues ya tenemos más aportes. Alguien nos decía por ahí: bendecida, tomada de la mano de Dios, excelente, ansioso, genial, animada, con energía, muy motivada. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Lo vamos a dejar ahí, que siga recabando las palabras que ustedes nos incluyen, y vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Gracias a todos quienes participaron. Esta herramienta Menti es muy bonita, nos sirve para hacer dinámicas de clase, diferentes tipos de juegos, nos puede servir también para una evaluación, por ejemplo. Entonces, se las recomiendo que ustedes puedan revisarla. Recuérdense que ahora hay muchos tutoriales, muchas ayudas que podemos encontrar siempre en línea para saber cómo usar nuestras herramientas o cómo podemos irlas adaptando a la edad, al grado, a la materia que nosotros mismos estamos impartiendo. Entonces, esta es una de ellas. Les voy a ir dando varias a lo largo de la charla. No puedo dedicarme hoy a enseñarles cómo se utilizan, únicamente les voy a ir dando las ideas, ya sea en la práctica, entre actividades que vamos a hacer, o bien mencionarlas para que ustedes las vayan anotando, las vayan dejando ahí en sus pendientes, y que puedan ustedes irlas revisando más adelante para que puedan aplicarlas. Otra cosa que les sugiero, profesores y profesoras, es que no traten y no se abrumen con aprender todas las herramientas. Vemos cosas muy bonitas, muy motivadoras, y queremos hacerlo todo junto, queremos aprender el uso de todo, y eso a veces nos pone ansiosos, como bien decían ustedes en las palabras iniciales, o a veces nos hace sentir frustrados, o a veces nos hace sentir preocupados porque no las podemos usar como quisiéramos. Yo les digo siempre: elijan una herramienta, aplíquenla varias veces en su clase de diferentes maneras, y luego busquen otra, y luego buscan otra, no todas juntas, para que ustedes puedan aplicarla, puedan aprender su uso, pero no se sientan abrumados o cansados, porque esa ha sido una de las constantes en este año que acaba de finalizar en el trabajo de nosotros como docentes, que nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido agotados, ansiosos, porque realmente no era la forma en que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Y de un día para otro nos dijeron: ya no haces lo mismo que hacías siempre, y en la forma que cada uno de nosotros aprendimos también. Entonces, cambiar esos paradigmas también nos va a llevar un poco de tiempo, pero lo importante es que no nos sintamos cansados, frustrados, abrumados, sino que lo veamos como algo motivador, algo que nos gusta, algo que nos nace. Nosotros como profesores tenemos que siempre estar en un constante aprendizaje. Hoy aprendo sobre una lectura, mañana sobre una noticia, el otro día sobre una herramienta tecnológica. Nuestros mismos estudiantes también nos pueden apoyar a nosotros y enseñarnos cómo lo podemos hacer. Así que lo mejor es que ustedes vayan poco a poco, tomen de herramienta en herramienta, y que poco a poco ustedes vayan encontrando el uso y la aplicación que le puedan dar en su clase y en su materia. Bueno, esta era una introducción. Yo me emociono mucho con este tema de la tecnología, y quiero transmitirles a ustedes también esa emoción y ese gusto que uno puede tener de la enseñanza a través de la virtualidad. Quería empezar también esta charla con una frase de una buena amiga, la doctora Caterina Gallardo. Ella es la directora del doctorado de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, y es una buena amiga mía. En una de sus charlas ella nos decía esta frase, dice: la modalidad virtual exige mucho más de los profesores, pero también nos permite ser más estratégicos al priorizar lo que aprenderán los alumnos. En el caso de la evaluación, son los procesos de aprendizaje que tendrán que ejercitar los estudiantes y los mecanismos adecuados para lograrlo. Pero quiero resaltar una parte que me pareció a mí muy importante de este trozo que les leía. Dice que
A nosotros los profesores nos exige mucho más, eso ya lo hemos nosotros comprobado, pero también nos permite ser más estratégicos. ¿Qué significa eso? Que no está en la cantidad de contenido o en la cantidad de herramientas o en la cantidad de tiempo que yo esté conectado en una videoconferencia, sino que tengo que ser muy estratégico en elegir qué aprendizajes son prioritarios para mis estudiantes y enfocarme en ellos. Recuerden que el contenido como tal ahora no es el problema, porque al contenido tenemos acceso a través de muchos medios, a través de la web, a través de muchos libros, no solo libros físicos, sino libros digitales también. Entonces el problema en este momento no es el contenido, el problema es el manejo de ese contenido. Y para ello lo que necesitamos es desarrollar habilidades en nuestros estudiantes, habilidades lectoras, habilidades de comprensión, habilidades de análisis, por ejemplo, porque esas habilidades y competencias las pueden ir adaptando a las diferentes circunstancias en las que nuestros estudiantes estén. Entonces tenemos que ser muy estratégicos al elegir y al planificar qué es lo que vamos a enseñar. Y en eso quiero que nos enfoquemos hoy. Muy bien. Como decíamos pues hace un momento, venimos de muchas generaciones en donde el aprendizaje era en un aula, con un profesor al frente, donde estábamos interactuando con nuestros estudiantes o con nuestros compañeros, y de un día para otro pues perdimos esa costumbre o ese modo, esa modalidad que veníamos practicando desde siempre. Porque desde que éramos pequeñitos, pues nuestra mamá, nuestro papá o alguien nos llevó a la escuela, nos dejó en un salón con la maestra a cargo y nos dijo, bueno, aquí le traigo a este niño o a esta niña para que venga a aprender en el aula. Estamos acostumbrados a eso. Entonces, cambiar de un día para otro esas dinámicas que teníamos es difícil, es complicado, pero no imposible. Simplemente tenemos que tener una apertura mental a que se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Este tema de la educación virtual no es nuevo. Hay universidades que tienen más de 25 años de trabajar en este tema. Aquí la misma Universidad Galileo tiene muchos años de estar en este tema también, pero como no había sido una necesidad para todos, pues no habíamos estado en esa obligación, digámoslo de alguna manera, de adaptarnos a la virtualidad. Pero ahora pues lo tenemos que hacer y qué mejor que lo hagamos con un agrado, con disposición y viéndolo como una motivación para cambiar un poco las cosas que veníamos acostumbrados a hacer. Entonces pasamos de esa aula presencial a un aula virtual. De un día para otro, pues ya no tenemos a los estudiantes ahí al frente, tenemos a nuestros estudiantes a través de una computadora, de una pantalla. Como profesores nos tuvimos que armar con audífonos, micrófono, yo no sé, ¿verdad? Cada quien en sus posibilidades, porque nos tocó en el año 2020 arreglar el avión en pleno vuelo. O sea, fue una cuestión de emergencia que de un día para otro tuvimos que cambiar nuestro quehacer. Pero en este momento, cuando estamos empezando ya el 2021, no podemos seguir en esa docencia no presencial de emergencia, que fue lo que nos sucedió en el mes de marzo o abril del año pasado. En este momento ya tenemos entonces que planificar nuestra docencia a través de la virtualidad, de una forma más ordenada, más pensada, más estratégica, como les decía al inicio. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar una clase virtual? Bueno, es importante resaltar estos 5 elementos y si ustedes están anotando o quieren recordar algo importante de esta charla, esta es la diapositiva a la que ustedes tendrían que ponerle mayor atención. Tenemos que pensar en nuestros contenidos y materiales, en la forma de entrega, en nuestras actividades, en la evaluación y en la comunicación. Esos son los 5 elementos a donde tenemos que dirigir nuestra atención para poder planificar nuestros cursos a distancia. Vamos a ir viendo un poquito de cada uno de ellos. Entonces, atención a utilizar la didáctica
para nuestras clases en línea o distancia. Aunque estemos en línea, no quiere decir que no vamos a seguir aplicando nuestras estrategias didácticas, nuestras estrategias pedagógicas o andragógicas para la enseñanza. Tenemos que seguir repensando cuál es la mejor manera de llevar estos conocimientos a nuestros estudiantes. Luego, ponerle mucha atención al acompañamiento que demos al estudiante. Si regresamos una diapositiva, vean que uno de los elementos era la comunicación. Anteriormente en las clases presenciales, pues la comunicación solía ser muy natural, porque estábamos frente uno al otro y bueno, entonces la comunicación se daba ahí de forma natural. Pero actualmente la comunicación es algo que tenemos que planificar. ¿Por qué medios nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes? ¿Cada cuánto? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Cómo va a ser la comunicación con ellos? Porque también hemos visto que, por ejemplo, se han hecho grupos de WhatsApp, muchos grupos de WhatsApp para diferentes temáticas, pero llegan las 10, 11, 12 de la noche y seguimos recibiendo mensajes. Entonces, no es solo de elegir qué medio de comunicación voy a utilizar, sino es importante también establecer ciertas reglas, estructuras, como lo haríamos en una clase presencial. Por ejemplo, mi horario de atención a los estudiantes, digamos, si mi curso, por ejemplo, yo doy un curso los sábados. Bueno, no puedo solo conectarme con ellos los sábados, porque entonces el tiempo se vuelve muy pequeño, no hay un seguimiento, etcétera. Vamos a tener nuestro grupo de WhatsApp, perfecto, y yo voy a atender ese grupo todos los días de 6 a 7 de la noche, por decirles algo. Pero ustedes ya, y se lo hacen ver a sus estudiantes, porque también el estudiante tiene esa inquietud, tiene esa necesidad de comunicarse con el profesor. Pero si yo soy muy claro en los medios, en la normativa, en cómo lo vamos a hacer, son nuestras reglas de juego. Así como teníamos un reglamento de clase o una normas de convivencia dentro del aula, igual tenemos que hacerlo a través de la virtualidad. Y si quieren investigar un poquito más de este tema, pues pueden buscar también sobre la netiqueta. ¿Qué significa? ¿Cuál es la etiqueta de conducta a través de medios sociales? Y sería bueno que en la primera clase o en algún momento que ustedes dispongan, platiquemos de eso con nuestros estudiantes. ¿Cuál es la mejor forma de comunicarnos? ¿Cuál es la forma correcta de comunicarnos a través de medios digitales? Porque eso que yo no esté frente a frente con una persona no quiere decir que voy a perder mi forma de comportarme, mi forma de comunicarme con los otros, sino que tengo que mantener siempre esas reglas de buena conducta y no quiere decir que porque no esté frente a la otra persona, no hay una persona ahí detrás. Y ahí vienen otros tipos de problemas como el ciberbullying, etcétera, que no es el tema de hoy, pero sí lo quiero dejar ahí en la mesa para que ustedes conversen un poco de eso con sus compañeros, con sus estudiantes o sus compañeros docentes también. ¿Cómo hacemos para manejar esa buena conducta a través de medios sociales? Entonces, eso es a través de la comunicación. Cuando hablamos de contenidos y materiales, pues es básicamente qué es lo que queremos enseñar. Y para ello, pues voy a tener preparadas presentaciones, lecturas, libros digitales, videos, etcétera. La forma de entrega es qué tipo de medio voy a utilizar para llevar esa información a mis estudiantes. Puede ser una plataforma, como podría ser Classroom, por ejemplo, o como podría ser Blackboard, o como podría ser Moodle, no sé, la plataforma que se haya decidido en cada centro escolar tener. Pero si no tenemos una plataforma, pues podemos utilizar medios como Facebook, por ejemplo, donde podemos hacer un grupo cerrado únicamente con nuestros alumnos, que también funcionaría como un medio en donde vamos a colocar toda la información, los contenidos y materiales, actividades, etcétera, que queremos llevar a nuestros estudiantes. ¿Por qué es importante establecer esa forma de entrega? Porque allí es como su aula, es un aula virtual, ¿no? Donde ustedes van a tener concentrado todo
lo que van a utilizar en su clase. Porque si no, ¿qué pasa? Tenemos unos recursos por esta herramienta, otros recursos por acá, unos en WhatsApp, otros por allá, y no tenemos toda la información concentrada. Eso hace que nuestros estudiantes también se pierdan en ese mundo de información y ese mundo de virtualidad y herramientas que podemos darles. Entonces sí es importante que establezcamos cuál va a ser nuestra base de trabajo, cuál va a ser nuestro centro en donde vamos a tener anclada toda la información, todas nuestras actividades, y que ellos sepan que aunque usemos otras herramientas, por ejemplo, si van a usar Menti, se publica dentro de ese curso o se publica dentro de ese espacio donde ustedes escogieron esa forma de entrega. Es una forma de tener muy ordenado su curso. Entonces, como les digo, si no tienen una plataforma como tal que ustedes puedan tener acceso porque la institución se las provee, podemos hacerlo a través de Gmail, por ejemplo, el mismo Classroom nos permite que con mi correo personal o institucional puedo utilizar Classroom, por ejemplo. O como les decía, un grupo de Facebook o en alguna otra herramienta que hay muchas herramientas donde podemos hacer esos grupos con nuestros estudiantes. Pero sí elijan una forma de entrega para que su aula virtual sea mucho más ordenada y todo quede allí reunido. Luego, ¿qué actividades vamos a hacer? No pueden ser solo actividades de lectura, no pueden ser actividades solo de observar videos. Hay múltiples, y ahorita vamos a ver eso, múltiples actividades que podemos diseñar. Entonces, recuérdense que tenemos estudiantes con diferentes formas de aprendizaje, así como es en la presencialidad, es en la virtualidad. Entonces, tenemos que atender esas diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Entonces, pueden ser en algunos momentos videos, en algunos otros momentos lecturas, en otros momentos juegos, en otros momentos trabajos colaborativos, en otros, bueno, tantas cosas que podemos hacer, pero que tratemos de atender las diferentes formas de aprendizaje también. Así que es importante el diseño que vamos a tener de las actividades. Pero no se trata solo de tirar muchas actividades al aire para que los niños o los jóvenes o nuestros estudiantes de la universidad estén contentos. No se trata de eso. No caigamos en un activismo. Se trata de diseñar y elegir actividades que realmente sean significativas para el aprendizaje del estudiante. Y a través de las actividades caemos también en el tema de evaluación. Cuando hablamos de evaluación no necesariamente tenemos que pensar en la misma y tradicional forma de evaluación, donde yo hago un examen, así como lo hacía en una hoja de papel, lo hago en Word o lo hago a través de una herramienta como Google Forms, por ejemplo, que para hacer un cuestionario a través de la virtualidad. Porque entonces no tiene sentido querer trasladar lo que hacíamos en la presencialidad a la virtualidad. O sea, no se trata de hacer lo mismo de la presencialidad, solo que a través de medios virtuales. Se trata de diseñar de una manera diferente nuestras actividades, nuestra forma de evaluación, etcétera. Cada uno de estos temas, de estos 5 temas que les mencionaba en este momento, nos daría pie a otra charla. O sea, podríamos profundizar en cada uno de ellos. Pero yo sé que por cuestiones de tiempo, pues hoy no lo podemos hacer. Así que lo voy a dejar hasta acá. Les dejo esa inquietud para que ustedes vayan enfocándose en cada uno de estos elementos para estructurar su clase virtual, porque todavía tenemos más que revisar acá. Entonces ya hablamos del acompañamiento al estudiante, que tiene que ser muy cercano. Recordemos que aunque estemos a través de la distancia, necesitamos mantener esa relación constante con nuestros estudiantes. Así que no pensemos que nos vamos a conectar con ellos solo una vez a la semana o cada 15 días o yo qué sé, sino que tiene que ser un mensaje, un acercamiento, una comunicación frecuente. Yo les sugiero a los profesores universitarios, que es con los que digamos, regularmente no tenemos clase todos los días con nuestros estudiantes, sino nos vemos una vez a la semana o 2 veces a la semana a veces. Entonces, por lo menos propónganse ustedes mandarles un correo o un mensaje al inicio de la semana, dándoles la bienvenida a la semana, dándoles una frase de motivación, una información interesante que pueda servir para el curso, un saludo simplemente que ustedes puedan darle, pero colóquenlo en su calendario como una dinámica que ustedes van a realizar, por ejemplo, todos los lunes o todos los jueves, ustedes deciden cuándo, pero que ese mensaje por parte de ustedes sea pie
de la comunicación, de una manera de abrir esa comunicación con sus estudiantes. Con los más pequeñitos, pues regularmente con los que están en edad escolar, nos comunicamos más frecuentemente con ellos porque tenemos pues clases casi todos los días, por ejemplo, o más veces a la semana. Entonces, la comunicación puede ser que sea mucho más constante, pero no olvidemos mantener siempre una comunicación clara y cercana. También utilizar herramientas digitales que estén al alcance de todos y dar opciones. Por ejemplo, si yo quiero que mis estudiantes hagan un póster digital, ¿verdad? Lo podríamos hacer con Canva, por ejemplo, pero tal vez no todos los estudiantes tienen acceso al internet constantemente, pues les puedo dar la opción de que lo dibujen, le tomen una fotografía y me envían esa fotografía, ¿sí? Recuerden que no todos estamos en la misma posibilidad de acceso a herramientas o al internet. Entonces pensemos en varias opciones. Puede ser que a mí se me haya ocurrido que hagan un video, pero el estudiante no tiene la posibilidad de hacer un video a través de la computadora, pero sí lo puede hacer a través de un celular. Entonces me manda el video, me manda el enlace del video, por ejemplo. Busquemos diferentes opciones. Y como decíamos, las evaluaciones deben ser representativas del aprendizaje, o sea que muestren que estamos utilizando medios diferentes. No podemos pensar en haber pensado, en haber planificado, en haber mediado actividades a través de la virtualidad, a través de herramientas virtuales y que nuestra evaluación sea tan tradicional como siempre. Entonces, busquemos maneras diferentes de hacer nuestra evaluación. Y acá quiero dejarles otro recurso. Les dejo el código QR por si quieren ustedes ahí tomarle una imagen y poder ir hacia el enlace, o bien está el enlace también que lo podemos compartir. ¿Dónde van a encontrar ustedes la rueda de la pedagogía? ¿Y qué es eso? Me dirán. Bueno, ahorita mismo quiero que lo veamos juntos. Si me permiten, voy a abrir ese enlace porque quiero que lo veamos y ahora van a comprender ustedes qué es eso. Muy bien. Siguieron mandando mensajitos. Perfecto. Muy bien. Entonces, la rueda de la pedagogía es una herramienta que nos puede ser muy útil a nosotros como profesores para buscar diferentes herramientas según el tipo de competencia que queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Recuerden que dijimos que las actividades tienen que estar enfocadas, estratégicamente elegidas para que cumplan un objetivo y que colaboren con la formación de competencias de nuestros estudiantes. Entonces, en esta rueda de la pedagogía, ven ustedes que tenemos varios niveles, ¿sí? Empezamos desde el nivel central, en donde tenemos lo voy a poner en la presentación nuevamente para que tal vez acá se puede ver un poquito más grande. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Sí, ahí está mejor. Empezamos entonces de la parte central, y en la parte central es donde vamos a colocar cuáles son las competencias del curso que yo quiero que mis estudiantes, o no que yo quiero, pues, sino que está planificado y está establecido que mis estudiantes van a desarrollar. Pueden ser competencias duras o competencias blandas, o mejor si tenemos ambos tipos de competencias. Entonces, luego en este ejemplo que estamos viendo acá, en esta gráfica, vemos específicamente que yo quiero que mis estudiantes recuerden o comprendan. Entonces vemos aquí en este nivel que está el recordar y comprender. Para ello me indica ciertos verbos de acción que mis estudiantes van a desarrollar o qué es lo que ellos van a hacer a través de las actividades. Puede ser emparejar, combinar, parafrasear, comparar, describir, recuperar, explicar, etc. Bueno, ahí tenemos muchos verbos que significan acciones que el estudiante puede realizar para desarrollar el recordar o comprender. Y luego viene ya algunas sugerencias de actividades. Por ejemplo, ilustrar, entrevistar, demostrar, editar, escribir un blog, simular, categorizar.
utilizar Twitter y luego en el siguiente nivel vemos algunas herramientas que podemos utilizar. Entonces, ¿para qué me sirve esta rueda de la pedagogía? A veces o tengo muchas ideas y no sé cómo emplearlas, o no tengo ideas, me quedo en blanco en ese momento y no sé cómo alcanzar o cómo propiciar el desarrollo de competencias en mis estudiantes. Entonces puedo decir, si lo que yo quiero es que mi estudiante recuerde, lo voy a hacer a través de, por ejemplo, localizar, utilizando Twitter, ¿verdad? Que sería mi herramienta, o anotar utilizando, no sé, Evernote, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta línea, siguiendo esta línea, ustedes van a poder planificar sus actividades de acuerdo a las competencias establecidas. Partimos de la competencia, elegimos la acción, elegimos los medios con los que el estudiante los estudiantes van a desarrollar sus actividades. Entonces, si vemos en la columna que tenemos del lado derecho mío, van a ver ustedes entonces los diferentes niveles que encontramos en esta rueda de la pedagogía. Primero, ¿cuál es la competencia? Puedo planificar mi objetivo de instrucción utilizando los verbos que ahí se indican. Puedo diseñar alguna de estas actividades y qué tipo de aplicaciones puedo emplear. Entonces, aquí vemos solo una parte de la rueda de la pedagogía, pero voy a regresar. Acá tenemos la rueda completa, que por supuesto no la vamos a poder leer ni se mira a cabalidad, pero ahí es donde le dan ustedes las ideas de qué diferentes tipos de actividades podemos hacer a través de la virtualidad. Tenemos de análisis, de aplicación, de recordar y comprender, que era lo que estábamos viendo anteriormente, de crear, de evaluar. Por ejemplo, aquí tenemos ideas para cómo evaluar en la virtualidad. Entonces, aquí pueden ustedes darse una idea. Si contáramos solo en esta rueda de la pedagogía cuántas herramientas y cuántas actividades tenemos, ni nos alcanzaría un año o un ciclo académico para poder cubrir todas estas opciones que tenemos acá. Pero como les digo, no se vayan a atormentar en tratar de usar muchas al mismo tiempo, sino elijan, prioricen una de aplicación, una de recuerdo, una de creación, una de evaluación, por ejemplo, para esta unidad, por decirles algo. Para la siguiente unidad, pues pueden elegir otra de cada uno, qué sé yo. Recuérdense que aquí estamos viendo diferentes ideas, pero cada uno de ustedes debe de empoderarse para poder aplicarlas en sus diferentes diferentes y particulares situaciones, contextualizando todo esto a su propia aula, que en este momento pues es una aula virtual, ¿no? Muy bien. Entonces les dejo ahí este recurso importante para que ustedes lo revisen. Pero también quiero dejarles otro recurso más. A mí me gusta mucho cuando doy charlas no solo hablar y hablar, sino dejarles material para que ustedes más adelante puedan revisar y que más adelante, un poquito más de tiempo, puedan ustedes apropiarse de todo este material que estamos encontrando. Entonces, este otro recurso se llama la tabla periódica de actividades digitales según la taxonomía de Bloom. Vamos a revisarlo también, si me permiten. Entonces, me voy a ir a este enlace. Y recuerden que todo esto también lo pueden encontrar en la web, ¿verdad? Si no tienen este enlace exactamente que yo estoy compartiendo, lo colocan rueda de la pedagogía o colocan la tabla periódica de Bloom y lo van a encontrar. De actividades según la taxonomía de Bloom, es lo correcto. Muy bien, entonces vean que acá encontramos esta otra página donde nos da actividades digitales, ¿verdad? Donde las podemos ver clasificadas por colores. Si vemos acá en color azul, aquí tenemos la referencia, todas las que están en color azul son las que nos ayudan para recordar. Las que están en color aqua nos ayudan al entender. Las que están en color verde nos ayudan al aplicar. Las que están en amarillo al analizar, en rojo a evaluar y en morado a crear. Entonces vamos de las habilidades inferiores hasta llegar a las habilidades superiores.
¿Cómo vamos a utilizar esta tabla periódica de actividades digitales? Bueno, entonces usted elige qué quiero hoy o qué quiero de la próxima semana o en este tema, qué quiero yo que mis estudiantes desarrollen. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que apliquen, entonces me voy a las de color verde. O yo quiero que analicen, me voy a las de color amarillo, por ejemplo. Entonces, vamos a ver acá. Acá abajo pueden ustedes ver este otro documento, lo vamos a hacer un poquito más grande. Y acá la vemos ya completa. Entonces, por ejemplo, yo quiero una actividad para recordar. Bueno, entonces me da aquí varias ideas que yo puedo aplicar en mi clase. Por ejemplo, describe el mejor recuerdo que tengas de estas últimas vacaciones o de un día en la escuela. O lista los 5 rasgos más importantes que crees que tiene y discútelos con el resto de la clase. Estas son ideas que se pueden aplicar a muchos temas. Localiza 10 recursos online de imágenes que sean de acceso público para usarlas en proyectos escolares. Marca las palabras clave y frases en un bloque de texto y discute su importancia en toda la lectura. Entonces, nos están dando, si ustedes ven en negrías, están las actividades o los verbos o la acción que el estudiante debería de hacer y usted puede revisar ahí las ideas para irlas adaptando a sus clases. Son ejemplos. Por ejemplo, en el recordar tenemos 9 actividades, en el entender tenemos 10, aquí en aplicar tenemos otras 11, en analizar tenemos 11. Bueno, si sumamos todas, tenemos una cantidad grande también de otras ideas que podemos aplicar en nuestra aula. Hay de analizar, como decíamos, aquí hay de evaluar. No es que tenga ahí una fijación especial con la evaluación, pero es muy importante que la evaluación sea planificada de una manera diferente, como les decía anteriormente. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí en las ideas de evaluación, creo que en ninguna dice que responda a un cuestionario o conteste un examen en línea. Nos dice, por ejemplo, escoge una pareja y mantén una postura contraria sobre un asunto. Argumenta mediante defensa oral para defender la postura de cada uno. ¿Y eso qué nos ayuda? Por ejemplo, podrían hacer un video a través donde haya esa interacción entre los dos miembros de la pareja y donde estén discutiendo estos argumentos que han tenido que investigar, han tenido que leer, han tenido que prepararse para poder desarrollar esta actividad. Eso sería una evaluación. Otra evaluación podría ser: escoge entre 5 fuentes de recursos de información sobre tal tema y valídalas realizando un informe. No es un cuestionario, no es un examen, son diferentes formas de evaluación. Entonces les invito, profesores y profesoras, a que revisemos estos recursos. A veces, como les digo, nos sentimos preocupados, abrumados. Quiero, como siempre, hacer mi mejor trabajo como docente, pero no tengo ideas, no sé cómo hacerlo. Busquemos recursos de apoyo. Estos recursos nos van a dar luz para poder seguir haciendo las cosas bien como las hemos hecho siempre, como las hemos hecho en la presencialidad, y estoy segura que la están haciendo ahora en la virtualidad. Entonces, vamos a continuar con la presentación porque si no, nos vamos en el tiempo. Recordemos que las herramientas tecnológicas o las herramientas digitales son ayuda, pero el qué hacer del docente y el qué hacer del estudiante sigue siendo el elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, que la herramienta no sea nuestro fin, que la herramienta sea nuestro medio. Y otro tema que quisiera abordar, no es un tema diferente, sino va en relación con esto, es, bueno, aquí platicamos de todas esas actividades que pueden ser asincrónicas, o sea que no estamos conectados en el mismo momento y espacio con nuestros estudiantes, pero por supuesto que estamos llevando a cabo también videoconferencias o actividades sincrónicas. Para ello es importante también mantener y recordar esa presencia en el aula virtual. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes están hablando con una persona por teléfono o están hablando con una persona por videoconferencia, se siente, se percibe cuando una persona le está poniendo atención y cuando una persona no le está poniendo atención. O sea, ajá, le contesta, sí, ajá. O cuando leen su chat y lo dejan en el famoso visto.
Entonces, ¿quiere decir que no me puso atención en lo que le estoy diciendo o no me dio por lo menos una realimentación de mi mensaje? Tenemos que estar conscientes que es muy importante la presencia en el aula virtual. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, ¿cómo planificar una videoconferencia? Es el otro gran tema que quería platicar con ustedes hoy. Antes de la videoconferencia es importante que se familiarice con el equipo y la aplicación que va a utilizar. No podemos estar, ¿cómo se dice? Improvisando, ¿no? Ya poco a poco pues nos vamos acostumbrando y lo hacemos ya como una rutina, pero siempre es importante que revise sus conexiones, que su computadora tenga carga o le pone el cordón. A mí me ha pasado muchas veces que se me olvida conectarlo y a media videoconferencia que ya no tengo batería, ¿no? Entonces, pequeños detalles, que funcione su audio, que funcione su micrófono, que le escuchen bien, mejor si tiene una conexión con cable de internet, por ejemplo. Entonces, son pequeños detalles como usted se prepararía para la presencialidad, prepárese también para la virtualidad, revisando que todos los detalles estén bien. Por ejemplo, para hoy estar aquí con ustedes, no vine yo hoy en la mañana y qué alegre y ya me paré aquí y ya lo estoy haciendo. Tuvimos un proceso de ensayo, un proceso de preparación en el mes de diciembre para poder tener esta conexión y que todo estuviera bien para ustedes el día de hoy. Entonces, como docentes, pues es nuestra responsabilidad prepararnos antes de una videoconferencia. Cómo está puesta nuestra posición de cámara e iluminación, ¿verdad? Traten de que no tengan una luz por atrás, sino que la luz esté al frente, si tienen una ventana o una lámpara. No necesitan invertir en un gran equipo de transmisión o en luces especiales. Puede ser una lámpara con un foco blanco que les ayude muy bien. Pueden tener un micrófono, que ahora pues también los equipos están bastante accesibles. Un perdón, audífono con micrófono es mejor que hablar en el micrófono de su computadora, por ejemplo. Entonces, pequeños detalles que ustedes deben ir cuidando. Ay, perdonen. Otra cosa muy importante es la apariencia, el vestuario y el ambiente. Hemos visto tantos videos que de plano nos da mucha risa cuando la profesora se pone de pie y entonces solo tenía blusa aquí, aquí tenía short, o estaba en pijamada, o que pasó el esposo por atrás en ropa interior. Tantas cosas que se han visto ahora. Y no es broma que es importante estar preparados en apariencia, vestuario y ambiente. O sea, hasta la ropa que usted se coloque, aunque esté atrás de una cámara, no puede estar usted con el chongo medio puesto por aquí o se acaba de levantar de la cama y se va directo a la computadora. Es una forma de demostrar respeto por las personas que nos están escuchando. Una buena presentación. Yo no les digo que se arreglen para fiesta, pero sí, como van a la universidad, ustedes a la universidad no van a dar clases en pijama o no van al colegio a dar clases en pantuflas. Entonces, esa misma presentación tenemos que mantener a través de las videoconferencias. Mantener la concentración, que era lo que les decía hace un momentito, y alejar las distracciones de nuestra casa. O sea, mejor si podemos estar en un lugar donde podamos cerrar la puerta mientras estamos dando la videoconferencia, donde no hayan interrupciones constantes, tratar de minimizar los ruidos. Por supuesto que este es el escenario ideal, pero cada uno en su contexto buscar las mejores opciones. Preparar la clase, por supuesto, el tema, las preguntas, qué recursos vamos a usar, qué dinámicas, un horario, un cronograma de los tiempos que vamos a utilizar, que vamos a ver un ejemplo aquí adelante, de cómo van a desarrollar su clase. Una videoconferencia no se trata únicamente de ponernos frente a la cámara a hablar y hablar lo que se nos ocurra, no. Tiene que tener momentos, un momento de motivación o de presentación, un momento del desarrollo del tema, el momento de interacción, el momento de preguntas, el momento de actividad, tal y como lo planificamos para una clase presencial, ¿sí? Solo que estamos haciendo a través de la virtualidad. Otra sugerencia es cerrar todas las aplicaciones que tengan abiertas para mejorar el rendimiento de la sesión. Mientras más pestañas tenga usted abierta en su navegador o mientras más navegadores tenga abiertos, porque a veces no tenemos uno, sino tenemos varios, se consume su recurso de internet. Y por eso decimos, es que no me funciona, es que no se escucha, es que no me escuchan. Revise de no tener muchas aplicaciones o muchas
pestañas abiertas en su computadora, tenga ahí a la mano única y exclusivamente lo que va a utilizar para esta clase. Luego, comparta los documentos con los estudiantes. Antes de la clase, si va a usar una presentación, compártales la presentación, porque tal vez un estudiante no tiene una buena conexión de internet, pero puede ir escuchándolo y revisando la presentación ya en su computadora, por ejemplo. O si les va a pasar videos, compártales los enlaces de los videos para que ellos lo puedan ver también en otro momento, no necesariamente en la clase en vivo, ¿sí? Entonces, esas serían sugerencias de lo que ustedes pueden preparar antes de nuestra videoconferencia. Durante la videoconferencia, bueno, tener un orden de lo que vamos a hacer, una introducción, una orientación al ambiente que estamos dando, mostrar la agenda de las actividades que vamos a dar, saluden, una bienvenida cordial, una sonrisa. Recuérdense que yo siempre les digo que aunque tengamos nuestra cámara aquí dentro de la computadora, no le estoy hablando yo a esa cámara que tengo acá en mi computadora o a esta cámara que me está enfocando en este momento. Yo le estoy hablando a las, no sé cuántas personas tendremos ahorita conectadas, a las personas que están allí atrás de esa cámara. Entonces, no puedo estar viendo al techo, no puedo estar viendo al teclado, peor aún estar viendo mi celular en lo que estoy en la clase. Tengo que estar proyectándome hacia las personas que me están viendo. Entonces, pensemos en las personas que están allá atrás. Y fuera de bromas, al inicio que me costaba un poquito hacer eso, lo que yo hice fue colocar una carita feliz aquí a la par de la cámara. Esa carita me hacía recordar que son mis alumnos los que están ahí atrás. Y esa carita feliz me hacía recordar que le estoy hablando a caritas felices atrás de esa cámara. No estoy hablando con la cámara, estoy hablando con las personas que están atrás de esa cámara. Así que es muy importante que recuerden eso. Ustedes están proyectando hacia sus estudiantes, no le están hablando a una fría cámara. Así que es importante mantener ese contacto físico, digamos de alguna manera, con nuestros estudiantes que están allí atrás de la cámara. Mantener una socialización. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo soy yo la que voy a hablar, sino que tenemos que tener a través del chat, a través de darle la palabra a otros estudiantes, a que participen. Voy a mantener ese contacto y esa socialización. Puedo combinar también la videollamada con aplicaciones colaborativas, como la que hicimos en el inicio, con Menti, como puede ser Kahoot, como puede ser Socrative, como pueden ser otras herramientas donde ustedes combinen la videoconferencia con diferentes actividades que están llevando a cabo. Hacer gamificación, juegos en línea, usar adecuadamente presentaciones para dinamizar las clases. No necesariamente, y ahorita lo van a ver al final, necesitamos una aplicación para hacer una actividad. Hay actividades que podemos trabajar a través del mismo PowerPoint, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser una conexión a Internet, sino buscar diferentes medios. Podemos usar una masterclass también invitando a otros profesionales, a otros colegas que nos apoyen o a otros estudiantes que ya estuvieron en mi curso, que quieren contar su experiencia, los podemos invitar también a participar, de manera que no sea solo yo, el profesor, quien va a dar la videoconferencia, sino haya una variedad de actividades, de dinámicas que colaboren a tener motivados a nuestros estudiantes. Y una locución entusiasta, una postura corporal. Yo les digo, no solo yo, pues, sino cada uno de nosotros demostramos nuestra motivación a través de la voz. No es lo mismo decir buenos días, es decir, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? O no es lo mismo estar sentada en mi silla de una manera desgarbada, sin tener una buena postura, que mostrarme con una postura correcta, la vista hacia el frente. De verdad, profesores, pareciera que son cosas sin importancia, pero todo eso hace proyectarnos y mantener ese contacto, como les digo, físico, o ese contacto con las personas que están allí. No es físico, pues, pero a través de la virtualidad, pero mantener ese contacto constante. Entonces, hacer una broma, un comentario,
También hay profesores que abusan de ese recurso a veces de contar sus historias o sus anécdotas, ¿verdad? También hemos visto casos en que se abusa de ello con tal de agarrar más tiempo de la clase. No se trata de eso, pero una pequeña broma, un pequeño chistecillo, un pequeño anécdota, pues ayuda a dinamizar también nuestras videoconferencias. Hace un tiempo estaba leyendo un estudio que decía, ¿qué es lo que más aprecia un estudiante de un profesor universitario? Y pues hicieron una encuesta a los estudiantes, no recuerdo ahorita la cantidad de estudiantes, y sacaron los 10 elementos más importantes que un estudiante aprecia en su profesor. El uno era, por supuesto, que maneje, que sepa de la materia que está enseñando, por supuesto. No podemos engañar a nuestros estudiantes haciendo como que sabemos y venir a hablar, no quiero decir palabras antisonantes aquí, venir a hablar tonteras, ¿verdad?, a la clase, sino que el estudiante reconoce al profesor que sabe de la materia. Ese era el número 1. Pero el número 2 me llamó mucho la atención porque lo que el estudiante más valora es el sentido del humor en el profesor. Y ese sentido de humor no quiere decir que me venga yo a reír del estudiante o a burlar del estudiante, sino mantener esa conversación amena, esa conversación cercana. Yo muchas veces cuando estábamos en las clases presenciales soy enemiga de estas tarimas, donde está el profesor aquí y el estudiante allá, porque eso me hace sentir como que hay una barrera, este es mi espacio y ese es el tuyo, ¿no? Tiene que haber una interacción constante, tiene que haber una plática amena. Recordemos que el principio, y con lo que empecé esta charla también, es que somos seres humanos. No importa la edad que tengamos, somos seres humanos y queremos ser reconocidos y tratados como tal. Entonces el profesor debe dar pauta a eso. No se trata tampoco de abusar, ¿verdad? Porque ya si nos vamos al otro lado, pues también se puede abusar de esa confianza o de esa buena comunicación. Hay que poner límites, pero el estudiante valora mucho una comunicación constante, una comunicación amena y un buen sentido del humor de sus profesores. Bueno, y después seguían los demás, pero solo quería hacerles referencia de estos 2 primeros elementos que el estudiante valora. Y si hablamos de qué hacer, solo para terminar, durante la clase, recordemos, y era lo que estábamos hablando, que los gestos dicen mucho de cada uno de nosotros. Nuestra cara transmite, no importa si estamos a través de la virtualidad o estamos en presencialidad, nuestro rostro, nuestros gestos, nuestra postura corporal, nuestros ojos, todo transmite. Entonces es importante que no olvidemos esa idea. Y para después de la clase, bueno, tratar de hacer una evaluación de la experiencia, no solo evaluación de contenido, sino les gustó la actividad, no les gustó, tuvieron alguna dificultad para conectarse, qué sé yo, dentro de hacer algunas preguntas de conclusión en nuestra videoconferencia, o si queremos hacerlo a través de una actividad, también puede ser, para ver si lo que planificamos, si la metodología, si los medios, etcétera, funcionaron. Dar un seguimiento y, si es posible, compartir la grabación con nuestros estudiantes. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la virtualidad. Si un estudiante en la presencialidad se enferma y no llega a clase el sábado, perdió esa clase. O sea, se podrá poner al día en lecturas, en preguntar qué hicieron, etcétera, pero se perdió la explicación del profesor. En cambio, en la virtualidad, esa explicación puede permanecer, puede verla la persona que no estuvo presente o puede revisarla la persona que sí estuvo presente, pero que necesita volver a ver para comprender mejor, para estudiar, etcétera. Entonces, esa es una gran ventaja y algo que tenemos que potencializar de nuestras videoconferencias, que nos quedan ahí como un recurso constante de revisión. Entonces, ahí tenemos ya los 3 momentos que planificamos para nuestras clases, pero como les decía, pues planifiquemos una pequeña agenda de cómo vamos a desarrollar nuestra clase. Vamos a agrandar acá, esta es una sugerencia nada más, poniendo el tiempo, qué actividad vamos a realizar y qué tipo de soporte. Por ejemplo, los 5 primeros minutos, presentación del curso o instrucciones de interactividad, lo vamos a hacer a través de una transparencias. Luego otros 5 minutos, una ronda de presentaciones,
20 minutos de la exposición del profesor. Si ven, la exposición del profesor es lo que menos tiempo debe ocupar dentro de nuestra videoconferencia. Más de media hora, 40 minutos, un estudiante no va a continuar con la atención, si es que no hemos variado las actividades dentro de la videoconferencia. Entonces, yo les sugeriría que una videoconferencia dure entre 45 minutos y 1 hora para estudiantes adultos. Y tenemos que ir disminuyendo el tiempo según la edad de nuestros estudiantes también. Entonces, planifiquemos las diferentes actividades que podemos hacer a través de videos, preguntas, una pausa. Por ejemplo, esta es una clase larga de más de 1 hora. Planificamos una pequeña pausa dentro de la clase. Podemos hacer trabajo de grupo, una ronda de exposiciones y conclusiones de cada grupo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero tengamos establecido cómo vamos a hacer el manejo del tiempo dentro de nuestra videoconferencia. Así que les dejaba ahí, solo como idea, este esquema para que ustedes lo puedan adaptar a su quehacer. Siempre, como decíamos, recalcando la presencia corporal, la cara, la voz, los gestos que vamos a utilizar, no solo en el profesor, sino también en los estudiantes, mantener un ambiente de participación activa constantemente, que el estudiante tome notas y nosotros mismos les podemos dar algún formato en el que él tiene que tomar notas o alguna forma en que él nos retroalimente digamos, ya me estoy sintiendo presionada, perdón por el tiempo, disculpen, ya me perdí de lo que estaba hablando. Como les decía, una participación activa y que el estudiante nos retroalimente lo que él fue aprendiendo o lo que él fue captando o las mismas dudas que él pueda tener de este tema. Siempre hacer un reconocimiento de nuestros estudiantes. Una primera actividad puede ser un foro donde ellos se presenten y coloquen su foto, para que nosotros vayamos asociando su nombre con su fotografía y qué les gusta hacer. O digamos, les hagan un slide en PowerPoint, un slide donde coloquen su foto y una descripción de un párrafo de qué le gusta hacer. Esa va a ser nuestra primera actividad de clase, porque eso me permite reconocer a mis estudiantes. Recordemos nuevamente que somos personas, nos gusta ser reconocidos como tal. Siempre mantener la curiosidad y asombro. Buscar diferentes formas, no hacer nuestra clase monótona. Los estudiantes nos miden en la presencialidad y en la virtualidad. Saben, ahorita va a entrar, va a poner el libro, va a poner la presentación, va a decir saquen una hoja, no sé. Los estudiantes nos miden. Entonces seamos diferentes, busquemos diferentes formas y diferentes estrategias para mantener en ellos la curiosidad y el asombro. Recordamos otra vez que somos seres sociales y esa es una realidad que no podemos dejarla ausente de nuestro quehacer en la virtualidad. Utilizar varios canales de aprendizaje, como decíamos, la vista, el oído, para los que son kinestésicos, pues más algún tipo de actividades. Y muy importante tener presente que no estamos enseñando a sillas vacías, no estamos enseñando a la cámara fría que tenemos al frente, sino tenemos estudiantes que están allí detrás. Entonces, repensemos los contenidos y prioricemos lo importante y lo relevante. Bueno, poco a poco como docentes vamos desarrollando nuestras diferentes habilidades también, vamos apropiándonos más del software, del hardware, de nuestro equipo para poder utilizar diferentes aplicaciones y eso está bien. Les apuesto que ustedes hoy no son los mismos que eran hace 9 meses en cuestión de tecnología. Bueno, y en cuestión de ser también. Hemos cambiado mucho nuestra proyección y nuestra forma de hacer las cosas. Así que les invito a seguir con este aprendizaje continuo. Y por último, y solo porque me queda 1 minuto con 35 segundos, voy a hacer una pequeña actividad de cierre. Esta es una actividad que desarrollé en PowerPoint, no apliqué ninguna herramienta web. Entonces, es no es tómbola, ¿cómo se llama eso? Una ruleta, muchas gracias, gracias. Te están poniendo atención todos mis alumnos que están aquí hoy, ¿verdad? Está bien. Es una ruleta. Bueno, en la ruleta puse el nombre creación, comprensión, recuerdo, aplicación, análisis y evaluación. Vamos a darle a la ruleta y vamos a ver cuál de estas habilidades nos toca y les pido por favor que coloquen ustedes en el chat
de YouTube, que nos coloquen ahí alguna actividad que se les ocurra a ustedes o alguna herramienta que hayan utilizado para desarrollar este tipo de competencia. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Ahí va la ruletita, vamos a ver. Héctor, cuando usted quiera, dígame ya. Ya, muy bien. Nos toca una de aplicación. Entonces, por favor, escriban y eso nos va a servir de ideas para todos los que estamos participando hoy. ¿Qué actividades han hecho ustedes o qué herramientas han utilizado para actividades de aplicación dentro de su aula? Vamos a dejarlo ahí para que ustedes lo puedan ir colocando ideas en el chat. Y únicamente quiero terminar con esta frase que dice: lo que es el maestro es más importante que lo que enseña. Entonces, el ser se transmite, el ser se proyecta. No importa si está en la presencialidad o en la virtualidad, recordemos que somos seres humanos y estamos trabajando con seres humanos. Y aquí quería dejarles una foto de la última videoconferencia que tuve con mis estudiantes en noviembre del año pasado y vean sus caras sonrientes. Me gustó mucho verles la sonrisa a todos, quiere decir que estábamos pues en un momento agradable de clase. Que ese sea el ambiente que tenemos en nuestra clase, no un ambiente de tensión o aburrimiento, sino un ambiente de alegría y motivación por aprender. Muchísimas gracias por su atención.